Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a analizar en el canal una fruta más. En concreto, como habéis visto en el título, vamos a hablar de la manzana, ya que habéis sido muchos los que me la habéis pedido. En primer lugar, como siempre, os explicaré las propiedades y beneficios que aporta la manzana y después os iré enseñando las diferentes formas de suministrársela a nuestros pájaros. Recordad que si queréis que haga algún tipo de vídeo concreto, me lo podéis dejar en los comentarios. Y sin más, empezamos. La manzana es una fruta que por lo menos en España la podemos encontrar fácilmente a un precio asequible y en cualquier supermercado. Y que además aporta numerosas propiedades y beneficios a nuestros pájaros en cualquier época del año. Entre las propiedades y beneficios más importantes que la manzana aporta a nuestros pájaros, podemos destacar que la manzana es una fruta que contiene gran cantidad de vitaminas y minerales beneficiosos para el organismo, que favorecen el correcto desarrollo de nuestros ejemplares y al mismo tiempo les aportan mayor energía y vitalidad. En especial tiene vitamina A, B, C y E, que en época de cría contribuirán a favorecer la aparición del celo de nuestros reproductores, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que para que el celo de nuestras aves aumente se deben cumplir otra serie de factores que yo os explique en el vídeo que aparece en la parte de arriba. Además, al contener gran cantidad de vitaminas y minerales, incrementa las defensas del organismo y estimula el sistema inmunitario, lo que va a ayudar a prevenir enfermedades y a favorecer la recuperación de las mismas. La manzana también va a prevenir y ayudar a combatir diarreas y estreñimientos, siempre y cuando las diarreas no estén producidas por agentes infecciosos, sino que sean ocasionadas por desequilibrios nutricionales, como por ejemplo cambios en su alimentación, algún producto en mal estado, etc. En el caso de que queramos combatir el estreñimiento, es recomendable aportarle la manzana con la piel, y para ello debemos lavarla bien con abundante agua para eliminar posibles restos de pesticidas o alguna bacteria que pudiera contener. Y en el caso contrario, que queramos combatir la diarrea, es recomendable que la peléis y se la aportéis sin la cáscara. Si queréis más información sobre cómo prevenir o curar la diarrea, siempre y cuando ésta sea producida por desequilibrios nutricionales y no por agentes infecciosos, por aquí arriba y en la descripción os dejo el enlace al vídeo. Además, la manzana contribuye a una correcta hidratación, ya que está compuesta principalmente por un 80-85% de agua y es un antioxidante natural, ya que elimina las toxinas que pueden resultar dañinas en el organismo de nuestras aves y que a la larga pueden dar lugar a la aparición de enfermedades. También es un alimento muy fácil de digerir y muy apetecible, además de ser diurético y depurativo, lo que facilita la digestión de nuestros pájaros. La manzana también nos va a ayudar a combatir algunas enfermedades de las vías respiratorias. En concreto, es beneficiosa en casos leves de asma, debido a que posee determinadas sustancias que ayudan a calmar la inflamación de las vías respiratorias, y además es un regulador natural de las funciones hepáticas. En cuanto a las formas de suministrarlas, básicamente son las que hemos ido viendo a lo largo del vídeo. De manera directa, con o sin cáscara, habiéndola lavado bien previamente o bien junto con la pasta de cría. Para ello, cogéis un pequeño trozo, lo picáis muy bien y lo mezcláis junto con la pasta de cría, de tal forma que la pasta tenga una textura apetecible y no quede demasiado pastosa y húmeda. La manzana se la podéis aportar 2 o 3 veces por semana, pero en periodo de cría, una recomendación que os doy y que me dieron a mí en su momento cuando empecé en esta afición, es que no añadáis manzana junto con la pasta de cría durante los primeros 5 o 6 días de vida de los pichones, o si se la suministráis, dársela en menor cantidad, ya que como os he indicado a lo largo del vídeo, es un alimento que contiene mucha agua y en esta etapa nos interesa que los pichones estén hidratados en cierta medida, pero también que consuman alimentos con un alto valor proteico, como por ejemplo pastas de cría, mixturas, etc., que permitan un desarrollo óptimo de los pichones.
Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo y que os haya valido para conocer los beneficios que la manzana aporta a nuestros pájaros. Si es así, recordad compartir el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para que esta información llegue a otros creadores. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.